La iniciativa de una sola persona derribó el peligroso velo de la normalidad. Guus Hiddink es uno de los entrenadores más insignes de nuestro tiempo. Como seleccionador nacional ha llevado a 3 países diferentes a una semifinal de un mundial de fútbol. En clubes ha sido entrenador del Real Madrid o Chelsea, entre otros muchos. Al frente del Valencia, un 9 de febrero de 1992, nos dio una lección a todos. Con esta acción no he buscado publicidad tal, solo he pedido a un empleado de Valencia si es posible de quitar esta bandera, nada más. Antes de un partido salimos al campo, en el túnel, y yo estaba mirando a la izquierda. Por favor, retírese de la bandera, porque hubo una bandera grande con un símbolo swastika, un símbolo nazi. Y yo dije a mis compañeros, quítala. Y hubo una gran consecuencia también fuera de España. Yo he recibido cartas de políticos, etcétera, que bien, en fútbol hay que limpiar esas cosas. Y que alguien de fuera, un tipo calmado, moderno, un holandés como Guus Hiddink con su moto y sus cafés, nos enseñara aquello, que no se podía jugar un partido con una bandera así, a mí me parece que también despertó la sensibilidad de la gente. A pesar de ser celebrada por muchos, la decisión del técnico del Valencia de no jugar hasta que la bandera fuera retirada no sentó bien a todos. Ahora me recuerdo el consejo, aquel consejo, un día o 2 días después me han dicho, no te metes con esos asuntos. Hombre, todos tenemos que meternos en esos asuntos, ¿no? No, tú solamente al fútbol y nada, res mes en valenciano. Entonces, no, estás equivocado, señor presidente o quien sea. Yo me meto con los asuntos que tenemos que meter todos, creo yo. El técnico Guus Hiddink ordenó a un empleado del club retirar esta bandera nazi, una decisión que ha sido aplaudida por la gente del mundo del fútbol. Incluso algunos clubes se han planteado esta semana impedir la presencia de este tipo de símbolos en los estadios. Yo no creo que uno o dos, un grupo de chicos que llevan esta bandera no saben qué significa esta bandera. Hiddink continúa pensando lo mismo, casi palabra por palabra respecto a la mayoría de jóvenes que hacen apología del nazismo. Yo no sé si los jóvenes saben que efectivamente significa. Yo no sé. Él, en cambio, sabe bien qué significa. Su familia formó parte de la resistencia holandesa y las acciones de su padre fueron elogiadas por el general Eisenhower al término de la Segunda Guerra Mundial. Él con sus compañeros ha apoyado a los pilotos que han bajado en la tierra holandesa. Hablo de los años 43, 4. Los soldados alemanes estaban marchando por la calle y entrando en casas, entonces peligroso. Además de dar cobijo al piloto inglés y al piloto americano, prestó ayuda para alimentar y esconder a varias familias judías, aunque casi nunca lo mencione. Cuando tenía más o menos 75, yo estaba, cuéntame, y empecé de hablar, pero nunca quiero hablar sobre este asunto hace 35 años. A pesar de los esfuerzos de Hiddink, la exhibición de este tipo de banderas no supondría un delito hasta la llegada en 2007, 15 años después, de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.